Hoy estaré enseñando la mente y la depresión. Mucha gente a nivel mundial padece de depresión, tiene síntomas de depresión, está frustrada por la depresión, ya sea por las deudas o por cualquier otro problema, pero la depresión siempre va a venir, pero tenemos que aprender a vencerla. Proverbios capítulo 23, versículo 7, la mente y la depresión, dice la palabra del Señor. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Vemos bien? Come y bebe, te dirá. Lo repito. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahí quiero llegar. Dice que el pensamiento del hombre en su corazón, eso será el hombre. O sea, lo que significa esto es que según lo que piense de usted mismo, eso mismo es usted. O sea, si usted piensa que es torpe, pues se vuelve un torpe por su pensamiento. Si usted cree que es inteligente, entonces es inteligente por su pensamiento. O sea, el pensamiento tiene bastante poder y por eso la depresión viene a nuestros pensamientos, la depresión viene a la mente. Porque si el enemigo lo derrotó a usted en los pensamientos, entonces lo derrotó en todas las áreas. Porque mucha gente se ha suicidado por la depresión, porque lo derrotó ¿dónde? En la mente. Entonces les voy a leer un artículo, oiga muy bien. Yo todo lo que miro, ya sea en el periódico, en cualquier lugar, si me sirve, yo lo guardo. Ahorita estamos en el año 2019. Tengo este artículo de la prensa del Heraldo, dice aquí, el Heraldo, el periódico El Heraldo. Dice aquí, lunes 2 de julio de 2012. Desde ese momento lo tengo guardado. Lunes 2 de julio de 2012. Entonces esta fue al 2012, al 2019 fue hace 7 años. Solo se lo voy a leer. Es una noticia de aquí de Honduras. Dice, 4 de 10 pacientes llegan por depresión. Casi la mitad. 4 de 10 pacientes llegan por depresión. Los factores son múltiples, se van desde el desempleo, la falta de dinero, problemas familiares y frustraciones amorosas. Oiga muy bien. Desempleo, falta de dinero, problemas familiares y frustraciones amorosas. De lo más común que de uno que la gente toma pastillas para curar frijoles o se ahorca, la mayoría de veces es por frustraciones amorosas. Pero está el otro también que es por falta de dinero, por deudas. Les voy a leer. Dice Tegucigalpa. La depresión se ha convertido en uno de los trastornos más comunes en la sociedad hondureña. La crisis económica, los problemas familiares o laborales, el desempleo son muchas causas que están provocando en los hondureños un trastorno depresivo. La depresión, según los expertos, se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de las personas pueden sentirse depresivos en varias ocasiones en sus vidas, durante periodos cortos. Los expertos consideran que estos episodios son normales. Sin embargo, si los momentos depresivos son constantes y prolongados, se debe prestar atención porque podría tratarse de un trastorno depresivo. Dice, pero esto lo habla la psicología. Según el médico psiquiatra Mario Aguilar, jefe del hospital de día del psiquiátrico Mario Mendoza, los casos de pacientes con depresión son más frecuentes, se va aumentando la cantidad de gente depresiva. La mayoría de pacientes que buscan atención psiquiátrica en el Mario Mendoza presentan casos de depresión. De cada 10 personas, 4 vienen por depresión, manifestó Aguilar. Uno de los mayores problemas de la depresión, explicó Aguilar, es que el estado anímico de la persona cambia de forma constante y los sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración interfieren con la vida diaria durante un tiempo prolongado. La psicóloga Mariana del Cid argumentó que el incremento de pacientes hondureños con depresión
se debe a situaciones de la vida cotidiana que a menudo no se puede controlar, lo que aprendimos la enseñanza pasada. La depresión es un trastorno que se puede producir por múltiples factores. En el país podemos hablar del desempleo, la falta de dinero, problemas familiares, enfermedades terminales, entre otros, explicó Del Cid. Agregó que son causales que una persona normal puede controlar, pero para una persona depresiva son como el fin de su vida. Entra en una fase en la que las soluciones simples se hacen inalcanzables. La depresión puede ser hereditaria. Oiga, lo que hablamos de maldiciones generacionales. La depresión puede ser hereditaria por comportamientos aprendidos en el hogar y en otras ocasiones un hecho estresante o infeliz en la vida que puede desencadenar esta afección. Causas de la depresión, esto se lo estoy leyendo según la psicología. El jueves antepasado vimos nosotros, pero según la Biblia. ¿Qué es la depresión? Se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Este trastorno puede ser más común en las mujeres que en los hombres y suele ser más frecuente durante los años de adolescencia. Los síntomas de depresión abarcan estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, pérdida de placer en actividades habituales, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, o sea, duerme mucho o no duerme. Cambio grande en el apetito, ese trastorno en el apetito, o sea, come mucho o deja de comer, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, intentos de cometer una agresión en contra de uno mismo. Las siguientes medidas de cuidados personales pueden ayudar: dormir bien, consumir una alimentación nutritiva y saludable, hacer ejercicio regularmente, ya sea practicar un deporte o salir a correr, evitar el consumo de alcohol, marihuana y otras drogas. Aquí es porque el psicólogo no es creyente, ¿va? O sea, estoy hablando de un artículo que salió en el periódico. Involucrarse en actividades que lo hagan feliz, pasar el tiempo con familiares y amigos. Si usted es una persona religiosa o espiritual, hable con clérigos o consejeros espirituales. Entonces aquí este es según la psicología, pero según la Biblia nosotros sabemos que el único que nos puede liberar es el Señor. El psicólogo lo ayuda naturalmente, pero Dios lo ayuda espiritualmente. Y hay síntomas de depresión, hemos aprendido, que no tienen que ver con consejos, sino con liberación. Porque a veces usted puede aconsejar a alguien, pero si el espíritu anda ahí en esos pensamientos, hay que liberarlo, hay que ungirlo con aceite, hay que reprender todo síntoma depresivo de la mente o del corazón, ya sea por resentimiento, por odio, por desesperanza, por angustia, por luto, por lo que sea que el enemigo haya tomado lugar. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es no permitir malos pensamientos. Si nosotros permitimos malos pensamientos en nuestra vida, la depresión va a agarrar fuerza. Yo no sé si en algún momento usted ha entrado en depresión. Hay niveles de depresión. La depresión lo va a visitar. La depresión va a querer venir sobre su vida. Elías, el profeta de fuego conocido en la Biblia, fue un hombre que padeció depresión y se fue a meter en una cueva y empezó a decir: Jehová, quítame la vida, me es mejor la vida que la muerte. Eso fue lo que dijo Elías. Entonces nadie está exento a no padecer de depresión, pero también nadie está exento a que Dios no lo libere. Durante tengamos vida tenemos derecho nosotros a apropiarnos a la salvación de nuestra alma, de nuestra liberación. Pero ya una vez la gente que tomó decisiones radicales de quitarse la vida, ya no hay arrepentimiento, ya no hay vuelta atrás. Entonces, número 1, 3 cosas que debemos saber acerca de los pensamientos. Los pensamientos tienen poder para levantarlo, para derribarlo. Los pensamientos tienen poder para animarlo o para desanimarlo. Hay gente que desanima, pero por su misma mente. A veces el pensamiento viene: a mí no me visita, a mí nadie me entiende,
A mí todo el mundo me ignora, a mí todo el mundo me rechaza, y a veces el problema está en la mente porque el enemigo le está poniendo esos dardos. El enemigo se encarga de poner dardos a los pensamientos y de esa manera toma ventaja en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Entonces debemos saber 3 cosas acerca de los pensamientos. Número 1, de la manera que pensemos de nosotros mismos, así seremos y actuaremos. Ese es el número 1. De la manera que pensemos de nosotros mismos, así seremos y actuaremos. Según lo que usted piensa de usted, así es usted. Yo miro que montones de personas no sirven en las iglesias porque dicen, es que yo no sirvo para nada. Entonces eso viene a ser una fortaleza en la mente. Y si no sirve para nada, pues exteriormente no va a servir para nada porque eso está grabado en la mente. Entonces hay que quitarle esos pensamientos malos. Esos pensamientos no son de Dios. Porque la Biblia dice que Dios nos ha llamado para servir, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él nos dio ejemplo de servicio. Todos podemos hacer algo para la iglesia, para la familia y para la nación. Hay gente que tiene mal concepto de sí mismo y por eso no se levanta. Hay gente que no puede emprender un negocio porque el pensamiento de él es, yo nunca voy a salir adelante, yo nunca voy a levantarme, yo nunca voy a ser como tal persona. Ellos sí son inteligentes, yo soy bien torpe, yo soy tonto. Entonces eso genera un estancamiento en la vida de la persona, y los estancamientos tarde o temprano van a llegar a frustrar, y la frustración es el origen de la depresión, porque usted se deprime cuando ya no ve resultados en la familia, en el matrimonio, en las finanzas. Número 2, los pensamientos resultan en acciones. Todo pensamiento que usted tenga va a resultar en una acción. La gente dice que a mí no me toman en cuenta para nada, y a veces solamente es un pensamiento. Entonces, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hacer esto y lo otro? Pero eso es un pensamiento que lo hace que se estanque, porque todo pensamiento va a resultar una acción. Nadie se va a mover si primeramente no pensó hacer algo. Incluso congregarse, usted dice no y toca ir a la iglesia, hubo un pensamiento, pero la acción tiene que ejercerla. Pero si usted dice hoy no me congregaré, tuvo que pensarlo para no hacerlo. Tuvo que haberlo pensado. Número 3, los pensamientos afectan nuestras emociones positivamente o negativamente. O sea, todos los pensamientos se van a convertir en algo positivo, en algo negativo en su vida. Ahora, ¿quiere vivir una vida positiva? Llénese de la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás lo llevará a la derrota. Lo único que lo puede derrotar a uno es el pecado. Y uno le da al pecado lugar en nuestros pensamientos. Y entra por los ojos, por las manos, por lo que oímos o por lo que olemos o por lo que percibimos. Yo una vez les enseñé que el pecado puede ingresar por los 5 sentidos. Porque la gente puede ser que galan como ese ciego que no es tentado. ¿Y usted qué sabe? No escucha, pues. No toca, no huele. Una anécdota dice que una vez estaba un ciego en una esquina y pasó un varón. Como no tenía loción, le enseñó al niño de él, le echó loción de mujer. Y estaba el ciego ahí y le dijo, adiós amorcito. Y era el niño que iba pasando porque se echaba loción de mujer. Pero como era ciego, porque hay gente que puede ser ciego, puede ser sordo, pero tiene sus pasadas ahí. Entonces, sea ciego, sea sordo, sea mudo, sea sordo-mudo, todos estamos expuestos a pecar. La tentación va a estar puesta para todos. Tengamos todas nuestras extremidades, tengamos los 2 brazos, le falte uno, tengamos los 2 pies, le falte uno. Yo he visto mucha gente ahí en el mercado que pide dinero. Yo me aseguro de que el que me pide dinero sea para comer, porque hay muchos que piden dinero, le falta un pie. Cuando usted les da, agarran el dinero que le han dado para la comida o para vestuario y después los veo en la cantina, con la muleta en la cantina tomando, porque tienen una atadura, una maldición que los arrastra de alcoholismo, de drogadicción, y tal vez tienen impedimentos físicos y más la maldición encima. Entonces acarrea bastante frustración. Nosotros nos convertimos en todo lo que pensamos. Oiga muy bien, nosotros nos convertimos en todo. ¿En qué es lo que ha estado pensando usted? ¿Qué es lo que ha pensado? Entonces usted se va a convertir en lo que piensa. Si usted cree que es exitoso, va a ser exitoso. Si usted cree que es inteligente, pero no por su inteligencia natural, sino porque tiene la inteligencia del Espíritu Santo,
puede ser un ser inteligente. Si hay cosas que son imposibles para usted, si cree en Dios, van a ser posibles, porque todo es posible para el que le cree a Dios. Entonces usted no debe tener más alto concepto del que deba de tener de usted mismo, pero tampoco tenga un concepto tan bajo del cual Dios jamás lo ha puesto a usted. Entonces, ¿cuáles son las tres fuentes de pensamiento? Hay tres fuentes de pensamiento que toman lugar en nuestra mente, y la número uno es la voz suya. Usted habla. Cuando usted piensa, usted habla usted solo a sí mismo, con su propia voz en su propia mente. Está la segunda voz, la segunda fuente. La segunda fuente es la del diablo. A veces el diablo le habla a su mente y a veces no discernimos. A veces hay gente que el enemigo le dice, mira, vos estás solo, nadie está contigo, Dios te abandonó. Y pensamos que somos nosotros, y es el mismo diablo que le habla a los pensamientos. Tu matrimonio no tiene solución. Mira la enfermedad que tenés, te vas a morir. El médico dijo que dentro de 2 años vos te vas a morir. Pero es la voz del enemigo. Pero la palabra me dice que por la llaga de Cristo yo fui curado. La palabra de Dios me dice que si yo creo en el Señor Jesucristo seré salvo, yo y mi casa. Que vendrá restauración y restitución para mi vida. Que Dios tiene cosas grandes para mi vida. Está la tercera fuente de voz, de pensamiento. La tercera fuente es Dios. Pero cuando Dios nos habla, dudamos mucho. Ese es el problema nuestro. Si Dios nos da una palabra, a saber si serán cosas mías o serán de Dios. Pero si es el diablo que le habla, no discierne y no dice, es el diablo que me está hablando. Dice, soy yo. Pero cuando es Dios, dudamos. Pero cuando es el diablo, sí le creemos todo. El diablo le dice a uno que vos sos torpe, vos sos tonto, vos no servís. La solución está en el suicidio. Amén. Es cierto. Todo lo que es cierto, pero no decimos diablo, mentiroso. El Señor me ha prometido esto, el Señor me ha dicho estas cosas, el Señor me va a salir adelante. O sea, la palabra de Dios va a derrotar la palabra de las tinieblas, así como Cristo derrotó al enemigo en los 40 días en el desierto. Así usted lo va a derrotar con la palabra del Señor. Una persona que no conoce a Jesús va a tener pensamientos malos y no va a tener cómo reemplazarlos, porque no conoce la palabra de Dios. El cristiano sí va a tener que reemplazar los pensamientos malos por pensamientos nuevos, que son los pensamientos que vienen escritos en la palabra de Dios. La mente es el campo de batalla del enemigo, donde son enviados todos los malos pensamientos. Entonces, si usted quiere guerra espiritual, la primera guerra espiritual se batalla personalmente en los pensamientos. Ahí viene la primera guerra espiritual en nuestra mente. Yo le decía a un grupo de jóvenes, ¿quiénes de ustedes les gustaría echar fuera demonios? Una vez en una iglesia que andaba predicando y todos me dijeron amén. Entonces les digo, empieza a sacar los suyos. Y no le estaba diciendo que ellos estaban endemoniados, sino que a veces queremos ayudar a otros y a veces batallamos con los pensamientos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener autoridad en nuestros pensamientos, reprendemos al diablo en nuestros pensamientos, vamos a tener autoridad hacia el resto de personas. Porque no podemos ayudar a otros a tener fortaleza mental si nosotros no hemos aprendido a tener fortaleza mental. Por eso siempre vamos a tener batallas en la mente. Porque Dios nos quiere dar fortaleza en la mente para después ayudar a otros. No creerle a la voz del enemigo, sino creerle a la voz de Dios. Número 2, las fortalezas mentales. 2 Corintios 10:5, busquen. Fortalezas mentales. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. La Biblia dice que derribemos. Oigamos bien, derribemos. Según Corintios 10:5, entonces fortalezas mentales. Les voy a dar una definición mientras buscan la palabra. ¿Qué es una fortaleza mental? Una fortaleza mental es un pensamiento establecido en una mente predispuesta, impregnada con desesperanza, que causa que la persona acepte el hecho de que no puede cambiar su situación, y debemos de romper esa fortaleza. Porque el enemigo quiere que nosotros aceptemos que no podemos mejorar, que no podemos cambiar, que nuestro matrimonio jamás cambiará, que nuestra salud jamás va a cambiar. Esa es la fortaleza. 2 Corintios 10:5 dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que contribuyen a crear una fortaleza en la mente? Hay unos elementos que nos atan los pensamientos y son 5. El primero es los argumentos. Ahora, ¿qué es un argumento? Un argumento es cuando una persona siempre tiene una respuesta en contra de lo que usted le dice. Por ejemplo, usted le dice a alguien, pero el Señor puede cambiar su familia. No, pero es que este hombre ya no tiene cambio, este hombre ya no tiene arreglo, eso es un argumento. O sea, siempre usted le da una solución, pero ellos siempre tienen una mala respuesta. Entonces, durante la gente no derribe esos argumentos, jamás va a tener cambios en sus pensamientos, jamás tendrá cambios en su mente. Número 2, son las ideas. ¿Pero cuáles ideas? Ideas negativas. Alguien dice, yo soy un fracasado, y las ideas que le vienen es el suicidio. Las ideas que le vienen es aislarse de las demás personas, cuando las ideas deberían de ser ideas positivas y no ideas negativas. Porque la gente dice que yo voy a ser un fracasado, jamás voy a tener éxito, pero nunca lo voy a tener porque nunca he emprendido algo. O sea, el que quiere aprender a tener éxito debe arriesgar muchas cosas. El siguiente es la altivez. La altivez es algo que está afectando a muchas personas, cristianas y no cristianas. Ahora, ¿qué es altivez? Es cuando la gente confía en sí mismo y no confía en Dios. Hay gente que quiere cambiar su familia a la fuerza de ellos, quiere cambiar su salud a la fuerza de ellos, quiere cambiar su situación a la fuerza de ellos, cuando lo que debe hacer es humillarse y presentárselas a Dios. Solo Dios tiene respuesta, solo Cristo tiene respuesta para nosotros. Entonces, si nosotros confiamos en nuestras fuerzas, eso se llama altivez. Pero si nosotros nos humillamos y reconocemos que Cristo es el único que puede cambiar nuestra situación, eso se llama humildad. Y Dios dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque aún Cristo, teniendo poder y autoridad, siempre dependía del Padre. Entonces nosotros debemos de aprender a depender de Cristo. Siguientes son estructuras mentales. Estructuras mentales son pensamientos que vienen a las personas y que cierran su mente. Estructura mental es cuando la gente tiene mentes cerradas, y aunque usted quiera corregirlo y guiarlo para mejorar, esa gente dice que no. Usted le puede ser un enfermo, es que Dios lo puede sanar, no es que es imposible, es que el médico me dijo que esto no tenía cura. Es una estructura. El psicólogo me dijo que esto no podía cambiar, que esto así era. Hay personas que han llevado a sus hijos donde el psicólogo porque se salió homosexual, y el psicólogo lo que le dice es esto: acéptelo como es. Nosotros no, como cristianos no podemos aceptar eso. Tampoco digo que el hijo lo van a correr de la casa. A lo que me refiero es que nosotros como cristianos debemos de reprender todo espíritu de homosexualismo. Lo que el psicólogo hace cuando no es creyente es que le trata de convencer al papá que el hijo nació homosexual, y nadie nace homosexual. O que la hija salió lesbiana, nadie nace lesbiana. Eso lo tergiversa Satanás. El diablo es experto para tergiversar. Por eso a un hombre le dijeron, y digo hombre porque es hombre, a un homosexual le dijeron, ¿y usted qué es? ¿Es hombre o mujer? Y le dijo, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, imagínense. Lo que le dijo yo en una entrevista, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. La Biblia no dice que Dios puso mujeres atrapadas en cuerpos de hombres, ni hombres atrapados en cuerpos de mujeres. Eso viene a causa del pecado, a causa de la maldición, pero Cristo puede liberarlo, Cristo puede cambiarlo. Esos son grandes testimonios cuando Dios liberta a ese tipo de personas. La idiosincrasia es otro elemento de lo cual la gente tiene que batallar. ¿Qué es una idiosincrasia? Usted le enseña a alguien, eso no es así, eso tiene que hacerlo de esta manera. No, es que mi abuelita sí me enseñó, es que mi papá sí nos enseñó, y tal vez están haciendo algo en contra de la Biblia. A alguien le pueden decir, usted tiene que casarse para que honre a Dios. No, que mi mamá o mi papá me dijo que nunca me casara. Tienen grabado eso, una idiosincrasia, una estructura en la mente. O la gente, si le evangeliza, que nosotros somos católicos. Mi papá era católico, mi abuela era católica y nosotros también somos católicos. Es idiosincrasia. Entonces todo eso debemos de hacerlo. Mi mamá tenía depresión, mi abuela tenía depresión, y yo también voy a morir de depresión. Así dice la gente.
Mi mamá tenía azúcar, mi abuela tenía azúcar, mi papá tenía azúcar, yo también voy a morir de azúcar. Es unas ideas falsas que el enemigo anda y la gente termina muriéndose, porque todo lo que diga con su boca, eso será. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? Nuestra parte es creerle a Jesús. Hay muchas personas resignadas a un cambio, pero con Dios todo es posible, y esa es la buena noticia, que aunque el enemigo quiera poner estructuras mentales en nosotros, aunque el enemigo quiera poner una mente depresiva, Dios nos puede liberar y podemos derribar argumentos y toda fortaleza que se levante en contra de la obediencia de Cristo. Ahora, ¿cuáles son algunas fortalezas en la mente? Las estuvimos viendo en el seminario de sanidad interior, no sé si lo recuerda. Algunas, se les voy a nombrar algunas fortalezas que vienen a los pensamientos de muchas personas, y esas fortalezas producen depresión. Toda fortaleza, frustración en la mente de alguien va a producir depresión. Y las fortalezas son estas: yo no sirvo. Eso graba, o sea, queda grabado en la mente. Yo no sirvo. Yo soy homosexual y no puedo cambiarme. Eso es lo que es la gente. Yo nunca tendré éxito. Yo soy tonto. Yo soy rechazado por todos. Yo siempre tengo escasez, y eso es una atadura. Se convierte en una atadura cuando lo confesamos, lo alimentamos, y el enemigo envía espíritus y nos ata. Yo siempre tengo escasez. Yo soy feo o fea. Oye, muy bien. Yo he escuchado que hay gente que así dice. Yo me quedaré soltero toda la vida, dice. A mí nadie me hace caso. Yo nunca me casaré. Y llegan a los 40 y no se casan. Les puede gustar a alguien y nada, porque se han atado. Mi única solución es el suicidio. Eso es lo último que la depresión da. Después de todas estas estructuras, no todos los creyentes tienen la misma estructura, pero la depresión siempre lo va a llevar a suicidarse. Pero debemos reconocer que Dios tiene una respuesta para todas estas fortalezas. Debemos reconocer que el enemigo ha puesto en su mente pensamientos malos, pero usted puede cambiar con la ayuda de Dios. Todo alrededor puede cambiar si cree y confía en el Señor. Busque Marcos capítulo 9, versículo 23, y con eso cierro. Marcos 9, 23. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo sacará de la depresión. Dios lo sacará del problema. Dios lo sacará de la dificultad. Dios lo ayudará, porque si usted cree, para Dios no hay nada imposible. Marcos 9:23. Dios lo va a sacar de la tristeza, de la melancolía, de la aflicción, de todo mal pensamiento, de todo espíritu de suicidio, de todo pensamiento que diga que no hay cambio, que es torpe. Todo pensamiento que se levante, en contra de la voluntad de Dios, va a decaer en el nombre de Jesús. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hasta se lo puede aprender. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Y eso es lo que Cristo vino a hacer sobre nuestras vidas, a que nosotros tengamos vida en abundancia. La depresión va a ir porque hay resultados, hay cambios para el que confía en Dios, hay cambios para el que le cree a Dios, hay cambios para el que somete a Dios. Por eso el salmista dijo en el Salmo 91, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Y esa es la confianza que tenemos nosotros, que puede venir la escasez, que puede venir la tormenta, que puede venir la enfermedad, que puede venir la aflicción y la preocupación, problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas de salud, pero diremos a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré, porque Él lo va a librar del hacha del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas lo cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas lo cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, porque no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque Dios
está con usted, porque el Señor es el que se levanta a favor suyo, y todos los que esperaban su daño, todos